Ya. Ok, entonces ahora sí estamos grabando para los que no van a ver esta clase en vivo, después la pueden revisar. Y yo estaba mostrando esta primera guía que les entregué el día de hoy, que es un resumen de las propiedades coligativas. Y antes de eso estaba diciendo que hemos revisado dos cosas. En primer lugar, las propiedades periódicas. Nos dimos cuenta que había radio atómico, radio iónico, energía de ionización, etc. Y luego de eso estuvimos un tiempo estudiando lo que era la nomenclatura inorgánica. Los binarios, los ternarios, vimos distintos sistemas de nombrar estos compuestos. Y ahora vamos a hablar acerca de las propiedades coligativas, que también aparece como en el módulo de mención de esta prueba de ingreso a universidad año 2022, que se da, sabemos, a fines del 2021. Entonces, en primer lugar, acá aparece una guía que tiene solamente 2 páginas, que es un resumen de las 4 propiedades coligativas que vamos a el día de hoy. O sea, no las vamos a ver todas, pero vamos a empezar a revisar. Algunas cosas van a quedar acá grabadas en este video, otras no las voy a grabar porque quizás voy a citar los videos específicos que vimos anteriormente. Entonces, para que no se haga este video tan largo, ahí los voy a ir especificando cuando corresponda. Pero para que las personas, las alumnas en este caso que tengo, que no se me vayan a quedar dormidas después de haberse dado una buena comilona, voy a pedirles que vayan leyendo y que me ayuden en algunas cosas. Así que primero quería partir con la Isi. Isi, ¿puedes ayudarme leyendo? Sí, ¿se escucha? Sí. Ya, entonces. Muchas de las propiedades de las disoluciones verdaderas se deducen del pequeño tamaño de las partículas dispersas. Algunas de estas propiedades son en función de la naturaleza del soluto, color, sabor, densidad, viscosidad, conductividad eléctrica, etc. Otras propiedades dependen del disolvente, aunque pueden ser modificadas por el soluto, la tensión superficial, el índice de refracción, viscosidad, etc. Sin embargo, hay otras propiedades más universales que solo dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza de sus moléculas. Estas son las llamadas propiedades coligativas. Ya, hasta ahí. Ah, vaya. Vamos a hacer una pausa para que vayamos comentando un poquitito aquí lo que tú has leído y que nos va a ir ayudando como a entender. Yo voy a ir marcando algunas cosas que a mí me parecen que son importantes. En primer lugar, acá aparece esta expresión de soluciones verdaderas, porque señalamos que hay cosas que parecen ser soluciones, pero que no lo son. Y nombramos 2 en las clases de común. ¿Cuáles eran? Las 2 que no son verdaderas. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Que parecen, pero no son. Los coloides y las suspensiones, eso. Muy bien. Coloides y suspensiones. ¿Te acuerdas de algunas características, Isi, de estas? Que, ay, se me mezclan, pero básicamente, O al ay, menos que las diferencian de las soluciones verdaderas. que al final va, creo que era, hoy, no sé si era coloide primero o suspensión, ¿Ya? pero es como suspensión, coloide y disolución. Y que al final el tamaño del soluto va bajando, o sea, es más grande el tamaño del soluto en la suspensión que en la disolución. Claro, ese sería el orden que he puesto ahí. Sí. Las soluciones, los coloides, después vienen la suspensión y finalmente la mezcla heterogénea. Entonces estos dos son como los que están en medio. ¿Ya? ¿Qué características tienen? El tamaño de la partícula de los coloides de la suspensión es mayor que las disoluciones. ¿Ya? Su tamaño de partícula es mayor. Eso es súper importante entenderlo. Y había un efecto que aparecía en la guía que mostraba que eran coloides o suspensiones. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese efecto? Cri, 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 cri. Se llamaba ¿El efecto. efecto Tyndall? Muy bien, Maca. Efecto Tyndall. ¿Sí? Excelente. Ok, entonces, asumiendo que ahora estamos nosotros refiriéndonos, trabajando, que lo que vamos a hacer es hablar de las disoluciones, nos damos cuenta que hay distintas propiedades. Por ejemplo, algunas que dependen del tipo del soluto.
El color, si yo he hecho, por ejemplo, usando aquí la misma, podemos yo buscar sulfato de cobre. ¿Ya? Se va viendo ahí en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Se fijan el color que tiene? El sulfato de cobre que está puesto ahí. Ahora, si yo armo una disolución de sulfato de cobre, se ve del color que es similar al que es el soluto. Entonces, esa sería una propiedad que depende de la naturaleza del soluto, como acá aparece. Y aquí hay algunas otras, color, sabor, obviamente que si le echo sal a una disolución va a estar salada, si le echo azúcar va a estar dulce, ¿ya? Densidad, etc. Hay otras que dependen del disolvente, ¿ya? Y aquí aparecen algunas como la tensión superficial, el índice de refracción o viscosidad. Nosotros estamos hablando de un tercer tipo de propiedades que no dependen de la naturaleza del soluto ni del solvente, sino de la concentración del soluto. Concentración del soluto, ¿ya? Y esas se llaman propiedades coligativas. No importa si el soluto es NaCl o KCl, disuelto en agua, ¿no es cierto? Acuoso, no importa. En este caso, las propiedades coligativas van a variar por la cantidad de NaCl o KCl y no porque son sales diferentes. Vamos entonces a nombrar algunas características generales de estas propiedades coligativas. Maca Santana, ayúdame a leer el primero, por favor, que aparece ahí. Ya. Primero, descenso de la presión de vapor del disolvente. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores. Uno, la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Y dos, la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Perfecto. Cuanto más soluto añadimos, menor es la presión de vapor observada. Ok, muchas gracias, Maca. Acá arriba me doy cuenta que hay una primera capa de moléculas de agua que están en estado líquido y es como podríamos decir un límite. Podríamos compararlo al límite de dos países. Acá abajo está el estado líquido gobernando, acá arriba está el estado gaseoso gobernando y esta es el borde, el límite. Ahora, si yo entre medio, como se puede ver acá, coloco un soluto sólido no volátil, eso es importante, no un soluto líquido, porque si no esto que estoy diciendo no es verdad. Este es un soluto sólido no volátil, non-volatile solute molecules. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, la cantidad, el número de moléculas en la superficie disminuye, el del solvente me refiero, hay menos moléculas de agua. Y segundo, estas pelotitas rojas, esa de ahí, está interactuando con fuerzas atractivas con las moléculas del solvente. ¿Cómo se llama esa atracción entre moléculas de soluto y moléculas del disolvente? Tiene un nombre. ¿Alguien sabe? Esa interacción. ¿Fuerzas de qué tipo? Intermolecular. Nosotros mencionamos esto en el común, vimos que habían interacciones que eran ion-dipolo, dipolo-dipolo, y otros que eran polos deslocalizados, ¿no es cierto?, que eran en moléculas apolares. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un primer fenómeno que se llama la presión de vapor. Vamos a estudiarlo más en detalle en otra clase, no ahora, pero vamos a estudiar esto de la presión de vapor un poquitito más en detalle. Vamos entonces a la segunda. Maca Doniez, ayúdame tú con la segunda propiedad coligativa. Ya. Ascenso del punto de ebullición. La temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la cual su presión de vapor iguala a la atmosférica. Cualquier disminución en la presión de vapor, como al añadir un soluto no volátil, producirá un aumento en la temperatura de ebullición. La elevación de la temperatura de ebullición es proporcional a la fracción molar del soluto. Perfecto. Vamos a tratar de explicar, pero voy a volver antes, porque hay algo que quizás no definimos. Primero, yo tengo que entender la presión de vapor de solvente. Voy a dar una definición muy sencilla, ¿ya?
La presión de vapor del solvente es esto. Estas moléculas que están en estado gaseoso, lo voy a dibujar como si fuera una nube, acá arriba, generan una presión sobre el contenedor que las tiene, ¿ok? Y esa se llama presión de vapor. Podríamos definir que la presión de vapor es la presión que ejerce el gas evaporado de un líquido sobre el contenedor que está sobre él. ¿Ya? Ahora bien, cuando yo le agrego un soluto, como acá aparece, sólido, no volátil, podríamos decir que esta presión de vapor se hace más pequeña. Es decir, esta presión de vapor acá, en 1, es mayor que la presión de vapor en el estado 2 cuando tengo un soluto sólido. Ahora, la segunda propiedad coligativa, el ascenso de punto de ebullición, me dice que el punto de ebullición, en este caso, depende. ¿De qué depende? De la presión de vapor. Yo, para entender bien el punto de ebullición, tengo que entender lo que es, perdón, para entender el punto de ebullición tengo que entender bien lo que es la presión de vapor. Y fíjense que acá aparece una definición un poco extraña de punto de ebullición. ¿Puedes leer, Maca, este primer párrafo nuevamente? La temperatura de ebullición de un líquido es aquella a la cual su presión de vapor iguala a la atmosférica. Ya. La definición típica de temperatura de ebullición es esta. Así la definimos casi siempre. Temperatura de ebullición, ¿qué es? 2 puntos. Es la temperatura a la cual, en este caso, un líquido pasa a estado gaseoso. Esa es la definición típica de temperatura de ebullición, ¿no es cierto? Eso es lo que casi siempre hacemos. Pero acá da una definición en base a la presión de vapor y dice: la temperatura de ebullición es la temperatura a la cual un líquido genera una presión de vapor, su gas, que es justo igual a la presión atmosférica. La presión de una atmósfera que se alcanza a nivel del mar, es decir, acá como dice la figura sea level, corresponde a 760 milímetros de mercurio. Hg es el símbolo de mercurio y esto es 760. ¿Por qué aparece eso? Después les puedo explicar un poquitito, pero columnas de mercurio, una columna llena de mercurio es lo que se utilizó como instrumento para medir las presiones de la atmósfera. Y se sabe que a nivel del mar, la presión atmosférica corresponde a una columna de 760 milímetros de mercurio. Ahora bien, eso significa que el agua hierve justo a 100 grados a nivel del mar. Pero acá está diciendo que el agua hierve a 85 grados cuando yo estoy a una altura de 4.400 metros. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Pregunta, ¿dónde hay más atmósfera? ¿A nivel del mar o acá donde estamos en una zona montañosa a 4.400? ¿Dónde hay mayor atmósfera sobre mi cabeza si yo estuviera en ese lugar? Opción 1, opción 2, opción 3. ¿Dónde hay más atmósfera? ¿Alguna idea? Coméntenlo nomás. A nivel del mar. A nivel del mar hay mayor cantidad de atmósfera, ¿sí? Que corresponde a 760 milímetros. Por lo tanto, en 2, en el punto número 2, la presión atmosférica ahí, la presión en 2, ponemos P2, va a ser menor que 760. Y en 3, en la figura 3, la presión, vamos a colocar estos dos signos, va a ser menor aún de 760. De hecho, aquí el agua hierve a 71 grados Celsius a 8.800. ¿Ya? Entonces, fíjense que estos conceptos de propiedades coligativas no son tan fáciles de entender porque, al igual que pasa cuando hablamos del mundo atómico, donde tenemos conceptos como número cuántico, número atómico, número másico, isótopo, todas esas cosas se nos enredan y hacen difícil que nosotros podamos entender.
Lo que dice el párrafo siguiente es que cualquier disminución ¿de qué cosa? De la presión de vapor, ¿ya? Producirá un aumento en la temperatura de ebullición. Esto que está acá, lo que quiere decir es lo siguiente, no tiene directamente relación con la imagen. Lo que está diciendo es que cuando yo, al igual que acá, agrego un soluto sólido, tengo menos presión de vapor, y eso significa que si yo le agrego un soluto sólido, imaginemos sal al agua, su temperatura de ebullición en el mar ya no van a ser 100 grados, sino que va a hervir a una temperatura mayor de 100 grados. Dicho de otra manera, supongamos que tenemos que hacer tallarines y echamos a hervir agua, no hemos puesto tallarines, nada. Pusimos solamente agua y nos damos cuenta que el agua empezó a hervir. Y yo tomo un poco de sal, le agrego la sal y me doy cuenta que va a dejar de hervir. ¿Por qué? Porque la solución de agua con sal ya no hierve a 100 grados, necesita un poco más de temperatura para empezar a hervir. Y esa entonces sería esta segunda propiedad, que es el ascenso del punto de ebullición. Hasta aquí, respecto a el descenso de la presión de vapor del solvente y el ascenso del punto de ebullición, ¿hay alguna duda? ¿Ya? Como dije, estamos viendo una introducción a estos temas, después vamos a ir más en detalle. Vamos entonces a la continuación. Ya, Andrea, ayúdame tú con la que viene. Disminución del punto de congelación. La temperatura de congelación de las disoluciones es más baja que la temperatura de congelación del disolvente puro. La congelación se produce cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del sólido. Muy bien, aquí sale otra propiedad, como dije, después lo vamos a ver de otra manera, pero lo que está diciéndonos acá que el anterior era el punto de ebullición, acá es el punto de congelación, y nos está diciendo lo siguiente, que cuando yo tengo una solución, nuevamente, agua con sal, y me pregunto, ¿a qué temperatura congela el agua con sal? Bueno, podríamos decir algo como lo siguiente. A 0 grados, el agua sola se congela. Pero, si yo tengo, por ejemplo, agua más sal, me voy a dar cuenta que su temperatura de congelación es menor. Vamos a colocar un ejemplo. Menos 5 grados Celsius. Dicho de otra manera, si yo estoy con agua con sal a una temperatura de menos 2, en ese momento aún estoy en estado líquido para una solución de agua con sal. Si solamente fuera agua, estaría en estado sólido. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la tercera propiedad, o esa es la idea que está en la tercera propiedad. Bien, vamos a la cuarta propiedad que aquí aparece. Easy, dale. ¿Me escuchas, Easy? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Si puedes leer ahí en el punto número 4. La presión osmótica es la propiedad coligativa más importante por sus aplicaciones biológicas, pero antes de entrar de lleno en el estudio de esta propiedad, es necesario revisar los conceptos de difusión y de osmosis. Difusión es el proceso mediante el cual las moléculas del soluto tienden a alcanzar una distribución homogénea en todo el espacio que les es accesible, lo que se alcanza al cabo de cierto tiempo. En biología es especialmente importante el fenómeno de difusión a través de membranas, ya que la presencia de las membranas biológicas condiciona el paso de disolventes y solutos en las estructuras celulares. La presencia de una membrana separando dos medios diferentes impone ciertas restricciones al proceso de difusión de solutos, que dependerán fundamentalmente de la relación entre el diámetro de los poros de la membrana y el tamaño de las partículas disueltas. Muchas gracias, Isi. Bueno, en primer lugar está diciendo que la presión osmótica es muy importante porque tiene muchas aplicaciones biológicas, ¿ya? Y aquí van a entrar a definir algunos conceptos. Por ejemplo, la difusión es un proceso mediante las moléculas del soluto tienden a alcanzar una distribución homogénea en el espacio que es accesible, ¿ya? Y en biología es especialmente importante este fenómeno de la difusión porque siempre sucede a través de membranas,
¿Ya? No sé si alguna vez habrán hecho este experimento de tomar un huevo, que la cáscara se vaya debilitando, casi siempre se prepara una disolución con vinagre, se elimina y se forma un huevo en el cual el líquido anterior está separado, supongamos que lo coloco en agua, está separado por esta membrana, y esa membrana es semipermeable. Hay cosas que deja pasar y hay otras cosas que no deja pasar. Entonces dice acá que la presencia de una membrana separando dos medios diferentes impone ciertas restricciones al proceso de difusión. No puede todo pasar y dependen fundamentalmente del diámetro de los poros de la membrana y del tamaño de las partículas disueltas. Entonces acá tengo una imagen en la cual aparecen tres subimágenes, podríamos decir así. En el primer caso nosotros tenemos un solvente puro, ¿sí? Un solvente puro, y acá tenemos una solución. Recuerden que la solución siempre es soluto, STO, más STE, solvente. Eso es lo que es la solución. Y acá increíblemente, fíjense que el cambio va desde el solvente puro, desde acá, hasta la solución. Ahí va el cambio. Es decir, podríamos decir que el cambio neto es de solvente. ¿Sí? De solvente. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende eso? La primera figura, podríamos decir la figura A. ¿Se entendió? Hágame último dedito, algo así. Eso, perfecto. Ahora bien, cuando empieza a pasar solvente hacia el lado derecho, lo que va a suceder son, primera cosa, como se puede ver acá, esto está de un color verde más pálido. Es decir, se está diluyendo o la concentración de la solución de la derecha está disminuyendo. Eso es una cosa. Pero además de esto, como aquí se muestra, se produce un cambio de altura entre la columna que está a la izquierda de la que está a la derecha. De tal manera que la columna de la derecha está a una mayor altura que la de la izquierda, y esto se explica con la letra pi, que corresponde a la presión osmótica. Es decir, presión osmótica no se abrevia con la letra P, la presión osmótica se abrevia con la letra griega pi. Ahora, es importante recordar que, solamente como recuerdo, en matemática esto equivale a un número, 3,14, 15, bla, 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 pero en química, con lo que nosotros estamos ahora viendo, significa presión osmótica. Y esto es importante porque uno tiene tan asociada la letra a un significado único, matemática, que piensa que siempre significa eso. Pero recuerden que en realidad esta es una letra griega y se ocupa de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros en química usamos mu para referirnos a la molalidad, pero en física mu se ocupa para el coeficiente de Rosa. Entonces una misma letra en dos asignaturas diferentes puede tener un significado diferente. Ok, ahí está la letra B que explicamos. ¿Se entendió esa letra B? ¿Dudas, consultas? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bien, después dice acá que la presión osmótica es igual a la presión aplicada necesaria para prevenir un incremento de volumen. Entonces, esto es la manera de calcular entonces la presión osmótica. Nosotros vamos a estudiar más en detalle también esto, porque ahora lo que estábamos haciendo es revisar algunos aspectos generales acerca de esta parte. Ahora vamos a entrar más de lleno a revisar algunos detalles. Y, por ejemplo, si ustedes miran ahora lo que yo compartí también, se van a dar cuenta que la semana que correspondía justo antes de irnos de vacaciones, estamos en esto ahora. Yo dejé acá un par de videos y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar estos dos videos y mientras los estamos revisando vamos a ir haciendo consulta y todo. Ahora voy a detener este video para los que están en la casa porque en realidad lo mejor que pueden hacer es ver los videos directos en vez de escuchar mi explicación del video, que sería como no mucho sentido. ¿Ok? Ok, volvemos entonces al video porque vamos a explicar un poquitito acerca de la guía. Esta guía, ahí está. ¿Ya? Ahí está la guía.
Y vamos a leer algunas cosas y vamos a trabajar con esto. Espérense que voy a cerrar la puerta. Ya. Maca Santana. Léeme, por favor, lo que aquí aparece. Las soluciones de solutos no volátiles presentan puntos de ebullición superiores a los puntos de ebullición de los solventes puros. Por otra parte, las soluciones de solutos no volátiles presentan puntos de congelación más bajos que los solventes puros. Mientras más concentradas sean las soluciones, mayor será el cambio de temperatura de ebullición y de congelación, delta T, porque es directamente proporcional al número de partículas de soluto disueltas en una masa fija de solvente. Así, delta T es proporcional a la molalidad. Muy bien, lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase es mostrar dos propiedades de las cuatro. Ascenso del punto de ebullición, disminución del punto de congelación. Y nos damos cuenta que ambas tienen una fórmula que en ambos casos se ve como muy similar. Delta T es igual a una multiplicación de dos factores, donde aparece en primer lugar KB, que es una constante, y M es la molalidad, o esa mu griega. Por otro lado, el punto de congelación también es una constante, lo que pasa es que el subíndice dice F, y también es, en este caso, una constante, pero del punto de fusión, la otra era del punto de ebullición. Y M es la molalidad, ¿ya? Ahora bien, esas K, esas constantes que ahí aparecen, yo las puedo sacar de esta tabla que está a la derecha. Miren, voy a hacer un zoom aquí para que se vea mejor. Espero que se vea ahí un poquito mejor. Y se dan cuenta que la tabla que está a la derecha, que quizás la tabla 13.4, esto lo saqué de un libro, Brown, me dice, la columna, o mejor dicho, la tabla tiene distintas columnas. En la primera me salen los disolventes, no los solutos, por si acaso. El disolvente. Y me dice, el agua, la otra columna, su punto de ebullición normal es 100 grados Celsius. Y su valor de KB, que es constante, es 0.52. Por otro lado, el punto de congelación normal del agua es 0 grados Celsius y su KF, es decir, su constante de fusión, es 1,86. Ahora, fíjense en estos valores, 0,52, 1,86. Macadonies, ayúdame tú. Si yo quiero calcular estas variaciones de delta, que aquí aparecen, delta TB, temperatura de ebullición, y delta TF, temperatura de fusión o congelación, ¿cuál de las dos variará más para un soluto sólido que agrego el agua? Tomando en cuenta los valores de KB y KF. ¿Cuál cambia más? ¿El de congelación? El de congelación, porque este valor vale un Es poco mayor. más de 3 veces, ¿no es cierto? Es decir, Sí. si yo aumento un poco la cantidad de un soluto sólido en agua, va a aumentar su punto de ebullición, pero va a disminuir su punto de congelación unas 3 veces respecto al aumento. ¿Ya? Eso es. Gracias, Maca. Ahora, fíjense que en segundo lugar, acá, me aparecen otras sustancias, como por ejemplo el benceno, y me dice que el punto de ebullición normal del benceno es 80,1, que su valor de KB es 2,53, que su temperatura de congelación normal es 5,5 y que su KF es 5,12. Por lo tanto, es muy importante tener claro que esto vale, en este caso, para los disolventes. Tengo que fijarme cuál es el disolvente que me están dando. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí lo que hemos dicho? ¿Sí? ¿Está claro? Espero que sí. Bien. Voy a explicar ahora la tabla que está al lado derecho. Esta era la tabla 13.4 a la izquierda, la otra es la tabla 13.5 y dice factores de Van Hoff para sustancias a 25 grados. Voy a leer yo lo que sale acá abajo. Dice, estas fórmulas son válidas para no electrolitos, es decir, sustancias que no se ionicen en disolución. ¿Qué sustancias no se ionizan en disolución? La sacarosa, por ejemplo, el azúcar, o también la glucosa.
¿Ya? Luego dice, en el caso de soluto que sea un electrolito, es decir, que se ioniza en solución, se modifican las dos ecuaciones anteriores multiplicándolas por el factor de Van Hoff. Y ahí aparece I. Es decir, en estas ecuaciones, además tengo que considerar este que es el valor o factor de Van Hoff. Vamos a explicar un poquito cómo varían. Acá salen algunos ejemplos que nos pueden ayudar para esto. Por ejemplo, dice que la sacarosa, su factor en todos los casos, fíjese, vale 1. ¿Sí? Ahí está, 1. Pero en el caso del NaCl, 1,87, 1,94, 1,97, el valor limitante o ideal es 2. ¿Por qué 2? ¿Por qué 2? Porque cuando yo tengo NaCl, AC, es decir, disuelto en agua, ¿qué pasa? Se ioniza. Se ioniza en Na+, disuelto en agua, más Cl- disuelto en agua. ¿Cuántos iones tengo acá? ¿Cuántos iones tengo? Cuando se ionizó, ¿cuántos iones se formaron? ¿Alguien que se atreva? ¿Nadie se atreve? 2. Muy bien. 2 iones. 2 iones. ¿Cuántos iones se van a formar en el caso de la sustancia que aquí aparece a continuación, que es el K2SO4? Acá lo está diciendo. ¿Cuántos se forman? 3. Entonces, por eso esta tablita, comparada con la otra, nos va a ayudar. Dicho de otra manera, cuando vea un ejercicio, yo me tengo que preguntar, ¿esta sustancia será un no electrolito o será un electrolito? Porque si es un electrolito, tengo que considerar eso que ahí aparece como valor limitante. ¿Ok? Perfecto. Acá aparecen algunos ejercicios y que vamos a tratar de resolver, hacer algunas de estas cosas para que nos ayuden. ¿Ya? Ahí estamos de nuevo grabando. Entonces, Andrea, ¿puedes ayudarme leyendo, por favor? Si se disuelven 5,65 gramos de C16H34 en 100 gramos de bencenol, C6H6, se observa una elevación en el punto de ebullición de benzol de 0,66 grados Celsius. En base a estos datos, calcule Kep del benzol. Ya, perfecto. Bien, me están hablando del punto de ebullición. Si tienen ahí la guía van a poder entender lo siguiente, que la elevación del punto de ebullición depende de dos factores. Uno es Kb y la otra es la molalidad. ¿Sí? Esa es la fórmula. Yo siempre lo escribía esto así, ¿no es cierto? Fórmula. Pero veamos también los datos. Acá me dan un 5,65. ¿Qué será eso? ¿Qué serán esos 5,65? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque además, para que lo entendamos, aparece 100 gramos. Entonces, claramente aquí me están hablando de dos sustancias. ¿Cuál será la primera? El soluto. Muy bien. Masa de STO le vamos a colocar. Y los 100 gramos que van a ser entonces, ¿la masa de quién? Del Solventes. muy bien, masa del solvente. ¿Y por qué me dieron estos dos valores? ¿Por qué me están dando esos dos valores? Porque yo, ¿qué necesito calcular? ¿Qué necesito calcular? La ¿Cuál es la molalidad. pregunta? ¿Cuál es la pregunta acá en la fórmula? Fíjate en la pregunta, Maca. ¿Qué es lo que no sé? O lo que me La están pidiendo. constante. Esta es la incógnita, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesito encontrar estas dos. ¿Me dieron alguna de estas dos ya, no es cierto? ¿Cuál es el valor que me dieron? Me dijeron que delta TB, el aumento de la temperatura de ebullición es 0,63 grados Celsius. Ese valor me lo dieron. ¿Cuál es el que todavía necesito calcular? ¿Cuál es el que todavía no sé? Ese. Y ese es la molalidad. Entonces, vamos a ver el desarrollo entonces de este ejercicio. Tengo que calcular la molalidad. ¿Cómo calculo la molalidad en base a estos dos valores que me dieron? Profe, ¿Mm? perdón que le interrumpa.
Nosotros como grupo 3 no hemos visto ni molaridad ni molalidad. Ya, qué pena. Pero ahora podemos ir repasando eso mismo entonces, Andreita, ¿ya? Ya, muchas Porque gracias. fue una clase que fue el miércoles, parece que los profesores estaban Exacto. haciendo sus maldades, ¿ya? Entonces, perfecto. Ahí tengo los dos valores, soluto y solvente. Y por definición, y ahora sí lo podemos ver, Andrea, que era lo que tú decías, la molalidad se define así: moles de soluto dividido en masa de solvente en unidades de kilogramos. ¿Ya? Así se define. Por lo tanto, para sacar la molalidad yo necesito los moles de soluto y la masa de solvente. Bien, vamos entonces a ver eso. Moles de soluto es la masa del soluto dividido en la masa molar del soluto. La masa de soluto ya la sabemos, es 5,65 gramos, que me dieron ese dato, ¿no es cierto? Este que está acá. Ahí está, 5,65 masa de soluto, que es este que está acá, es el C16H34. Acá lo puse acá en el numerador. Y ahora necesito la masa molar de soluto. ¿Qué hago? ¿De dónde saco la masa molar de soluto? ¿De dónde saco la masa molar de soluto? ¿Qué necesito para eso? ¿Qué necesito? La masa atómica y eso multiplicarlo por la cantidad de átomos. Muy bien. Son 16 de carbono. ¿Y cuánto es la masa de cada átomo de carbono? ¿Cuál es la masa atómica del carbono? ¿No son 12? Muy bien. ¿Pero por qué puse 16 acá? Porque hay 16 carbonos. Muy bien. 16 carbono multiplicado por 12. Y en el otro sería 34 multiplicado por ¿cuánto? 1. Por 1. Todo eso tiene unidades de gramos partido por mol. Y nosotros sabemos que esos gramos se eliminan con esos gramos de tal manera que la respuesta me va a dar en moles. Alguien que ahí con su calculator divida esto teniendo cuidado de colocar paréntesis en el denominador. Y me dice cuánto le da. Seguramente le va a dar un número en notación científica porque este numerador, perdón, sí, este numerador es mayor que el denominador. No sé si hice algo mal, pero me dio 0,025. ¿Alguien más lo hizo? Solo para comprobar, porque yo no lo tengo acá. ¿Les dio eso? Sí, 0,025. Muy bien, mol. Perfecto. Bien. ¿Y cuál es la masa de solvente en kilogramos? ¿Cuál es la masa de solvente en kilogramos? Vamos, no sean tímidas. Tímido. Está Joaquín también, ¿no es cierto? Sí, pero no estoy cachando mucho, así que yo veo y después voy a rever el video. Ya. ¿Cuál es la masa de solvente? Que están ahí los datos. ¿Está puesta ahí? ¿Cuánto es la masa de solvente? 100. 100. ¿Y eso en kilogramos cuánto es? 0,1. 0,1 kilogramos. Excelente. Por lo tanto, con lo que nosotros estamos haciendo ahora, si ustedes revisan o se fijan bien, tengo los moles de soluto, esto que está acá, y además de eso, tengo la masa de solvente, que es lo que está acá. De tal manera que ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dividir esos dos. Lo vamos a hacer acá arriba. 0,025 mol dividido en 0,1 kilogramos. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que me cuente cuánto le da? 0,25. Muy bien. ¿Y cuál es la unidad de medida acá? Mol partido kilogramo.
Muy bien, mol partido por kilogramo. Ahí está. Entonces ahí hemos, si ustedes se fijan, hasta ahora hemos logrado obtener lo que es la molalidad, que era lo que decía Andrea, que en el caso de ella no lo habían visto. Perfecto. Entonces, no me están preguntando a mí por la molalidad, eso yo ya lo tengo claro. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo otra cosa antes, ¿no es cierto? Ahora, en la fórmula yo ya tengo la molalidad, eso está bien, tengo la diferencia de la temperatura de ebullición y lo que necesito entonces ahora saber, averiguar, entender es, como ya dijimos, la KB. Ahí está, esa es nuestra incógnita. Entonces reemplacemos para poder terminar esta parte. Voy a abrir un cuadrito acá, aquí abajito, ahí, para hacer la última parte. Entonces, yo podría colocar delta TB, y eso vale, ese valor vale, ¿cuánto vale? El aumento de la temperatura de ebullición, ¿cuánto vale? ¿Lo vieron dónde estaba? Es 0,66. Muy bien, ahí está, ¿no es cierto? Ahí está. Perfecto, entonces coloco 0,66 grados Celsius. KB sería nuestra incógnita. ¿Y cuánto vale la molalidad? ¿Cuánto vale la molalidad? 0,25. 0,25 Mol paréntesis partido. mol por partido por kilogramo. Y este que está acá entonces va a pasar hacia el otro lado. ¿De qué manera? ¿Cómo va a pasar hacia acá? Si yo lo cambio. Dividiendo. Dividiendo. Perfecto. Entonces, eso va a hacer que KB, ¿cuánto valga? 2,64. Sí. 2,64. Perfecto. Voy a solamente correr esto un poquito para que la respuesta nos quede la unidad de medida. La unidad de medida sería, fíjense, grados Celsius partido por mol y arriba eso multiplicado por kilogramo. Es enredada la unidad de medida, pero es eso. KB. Y esa sería la respuesta final de este ejercicio. Larga, ¿no es cierto? ¿Pero se entendió la idea? Este es el ejercicio. ¿Cuál ejercicio es de la guía? No me acuerdo ahora el número. ¿Alguien que me lo diga ahí? ¿Cuál era el ejercicio? ¿Qué número era? El 3 parece. ¿El 3? Sí. Ajá. Perfecto. Muy bien. Gracias, gracias Maca. Este entonces sería el ejercicio 3 que estamos tratando de responder. Ok. Entonces, la idea es que nosotros podamos ahora tratar de responder y hacer más ejercicios de esta guía siguiendo esta misma lógica.